Muy bien, miren, iniciamos con el tema del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Y este tema se trata, perdón, de reportes y KPIs claves para poder correr tanto campañas como el negocio. Sí, ok. Bueno, aquí vamos a ver dos cosas. Hay una función en Crenti que te da ciertos reportes y los reportes son importantes porque pues lo que no se mide, pues no se puede saber si, no se puede mejorar, ¿no? O crecer. Eh, y tenemos dos tipos de reportes. Uno es del sistema de generación de citas, ¿no? Que ese es a nivel estratégico. KPIs, y te llegan tantos números que no se saben cuál enfocarse uno, ¿no? Y entonces perdemos de vista los importantes. Y los importantes son los números de tu negocio, ¿no? Y aquí muchos clientes cuando prospectos, incluso en las llamadas de prospección, nos hacen, ¿cuánto tengo que invertir en Meta o en Facebook? Nos dicen, ¿no? Y yo digo que esa es la pregunta incorrecta. Porque antes de saber cuánto vas a invertir en Facebook, es cuánto deberías de invertir, es lo que tienes que calcular, dependiendo de tu meta de facturación mensual y dependiendo de tus precios de servicio. O sea que hay varios factores y dependiendo de la cantidad de llamadas que necesites para llegar a tu meta, se puede calcular el monto a invertir en Facebook. Entonces, no hay una respuesta clara, ¿no? Si yo te digo $15 o $20, puede ser que ese presupuesto esté muy lejos de ser el presupuesto ideal para tu negocio. Entonces, vamos a ver cómo calcular eso en base a conociendo los KPIs claves de tu negocio. Entonces, antes de conocer el presupuesto para invertir en campañas pagadas, es necesario conocer los números claves de tu negocio, que son conocidos como KPIs o Key Performance Indicators, que deben de ser pocos números que realmente te digan algo importante sobre tu negocio y sobre hacia dónde vas, ¿no? Entonces, hay una hoja de cálculo que lo vamos a ver y que ya la actualizamos y que te va a ayudar a uno a determinar esos números de tu negocio, no tanto de tu estrategia. Los de estrategia los vamos a ver acá, pero es importante tener los números del negocio para saber si tu estrategia te va a llevar está alineada con tu meta de negocios y con tus precios más importantes de tu negocio, ¿no? Al conocer esos números podrás saber lo que realmente se requiere para llegar a tu meta de facturación, ¿no? Y aquí vienen preguntas claves que muchos sabemos y que muchos no sabemos, como por ejemplo, ¿conoces cuál es tu LTV, que quiere decir Lifetime Value, que es básicamente cuánto dinero ingresa por cada cliente nuevo que tienes en tu negocio? Ya sea si es venta de contado o venta de recurrente, se calcula el ingreso todo. ¿Cuánto representa en ingresos para tu negocio un nuevo cliente? Eso es el Lifetime Value, ¿no? Una forma simplificada de ponerlo. Y hay varias formas de calcularlo, ¿no? Y eso es importante porque eso te va a ayudar a determinar cuántos clientes necesitas generar nuevos para llegar a tus metas. ¿Y cuál es el CPA? El CPA o el CPA es el costo por adquisición de un nuevo cliente. O sea, ¿cuánto te está costando en publicidad el hacer un cierre, ¿no? ¿Cuánto tienes que invertirle al sistema o a las campañas para que del otro lado se produzca una venta? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante conocerlo antes de calcular los demás números que hablábamos hace un momento, ¿no? Y lo otro, pues necesitas saber cuánto es tu meta de facturación, ¿no? Antes hacíamos una pregunta interesante en los cuestionarios cuando agendaban, que le preguntamos a las personas cuál es tu meta de facturación. Y pues, como es una pregunta abierta, hay gente que nos ponía, quiero facturar $100,000 al mes, hay gente que pone mucho menos o mucho más y vemos el producto que venden y vemos que no hay una claridad entre el servicio que están dando, la cantidad de clientes que desean generar y no caben las citas en el calendario para llegar a esa meta. O al revés, ¿no? Hay gente que se pone metas muy bajas, ¿no? Y dicen, no, es que yo ahorita con $2,000 o $1,000 al mes ya estoy muy bien. Y yo le digo, también es una meta muy baja para pensar en armar una estructura de estas. Entonces hay que conocer todos estos números, ¿no? Y esa es la idea de aquí. Vamos a empezar con este muy simple, desde las citas agendadas, ¿no? Una vez que tus campañas estén produciendo citas, hay que saber estas tasas, ¿no? Muchas veces se nos facilita, si no conocemos la herramienta de Crenti, se nos facilita ir a Excel y empezar a capturar y a sacar números ahí, pero no es necesario, ¿no? Hay reportes muy claros, los voy a compartir. Reporte de citas, ¿sí? Y cuando tienes un reporte de citas,
aquí lo primero que hay que hacer es filtrar, ¿no? Para determinar, en caso de que tengan más de un calendario. Por ejemplo, yo voy a filtrar el calendario que está en el embudo, que es el que nos está generando las citas, para que sea eso. Y vamos a ver el último mes, nada más. Entonces, en el último mes, ok. En el último mes tenemos 82 citas que se han agendado en el calendario del embudo, o sea, que provienen de la campaña pagada, ¿sí? Esto lo pueden ustedes ver en su cuenta de Crenti. Y aquí te las enlista, ¿cuáles son esas 82 citas? Así las pueden filtrar pues, de 50 en 50. Aquí están las primeras 50. El caso es que aquí hay 82. Lo importante de aquí es que estas citas se generaron con el sistema, pero en realidad, sí, en realidad de ahí hubo 11 no shows y hubo 10 que se cancelaron por algún motivo, ya sea que nosotros las cancelamos porque no calificaba o que el cliente solicitó cancelarla, el prospecto. Entonces, en realidad, las citas efectivas fueron estas dos, ¿sí? Nosotros las tenemos aquí, las que participaron, los que cambiamos a proceso de cierre se nos ponen aquí en show, ¿no? Entonces, de estas 82, se llevaron a cabo 61. 61 citas se han llevado a cabo, ¿no? Que hay como 5 que todavía están en calendario, ¿no? Pero sabiendo eso, y restando esto, podemos tener la tasa clara de no show, que es la que nos interesa saber, ¿no? Entonces, en realidad, de esas 82, si restamos estas 21, o 21 entre 82, nos da una tasa del 25% de no show, ¿sí? Eso quiere decir que nada más 61, tuve 61 oportunidades de cierre, no 82. Entonces, ese es el que tengo que considerar cuando yo diga cuántas llamadas necesito para generar un cliente, ¿no? Y tengo que considerar esa tasa de no shows. No hay campañas que el 100% de las citas sean shows. O sea, cuando tienes un volumen de citas, esa tasa es un estándar, ¿no? Entre un 15 y un 30 hasta 40% en ocasiones se da dependiendo de la industria y de cómo administres tus tiempos y tu calendario como no show. Entonces hay estrategias para minimizar. En realidad es un poco menos porque de estas 82 tenemos todavía como 7, 8 que no se han llevado a cabo, ¿no? Entonces, pero bueno, es un 25, ¿no? Nuestro promedio ha sido entre el 20 y el 25%. Y eso te lo da simplemente haciendo 2 clics. Te vas a reportes, te vas aquí y te va a dar este reporte. ¿Conocían esto? ¿No, verdad? No. Okay. Bueno, aquí está fácil, está sencillo. Es ir ahí, ver los números y darles una interpretación. Ahora vamos a la otra parte que es la más importante para un negocio de consultoría como el que estamos haciendo, ¿no? Y me voy a cambiar a esta hoja, ¿sí? Que es la hoja actualizada. Esta hoja, que a mí me llevó mucho tiempo llegar a esto, porque antes, te digo, manejaba muchos números, muchas hojas de Excel, y perseguía muchos números que no eran relevantes. Luego ya que me hice la pregunta, ¿qué número realmente es importante para mi negocio y que va a dictaminar si lo que estoy haciendo está produciendo o no? Y es cuando llegas a la conclusión de esto, ¿no? Necesito yo, antes de conocer números detallados abajo, necesito estos 4 números. Todos ustedes, yo les recomiendo, o tienen que conocer estos 4 números de sus negocios si es que desean tener KPIs claros en las estrategias de marketing, ¿sí? Para tener un rumbo claro de qué es mi meta y 2, lo que estoy haciendo tiene posibilidades de llevarme a esa meta. Entonces, para saber eso, responderse esas preguntas que son muy importantes cuando uno está empezando una estrategia de marketing o cuando incluso está empezando un negocio de servicios, son esos números, ¿no? Aquí voy a hacer un ejercicio rápido y luego si quieren hacemos un ejercicio con los números de alguien de ustedes para que nos den, para que vean cómo les funcionaría, ¿no? Y les puede dar mucha claridad. El tener esto como que te abre los ojos de cosas que no se habían visto normalmente. Por ejemplo, voy a hablar de cuando yo empecé y creé esta hoja. En aquel entonces, yo el programa lo vendía en 900, que todavía está así, ¿no? Pero el programa lo vendíamos en $900. ¿Sí? Tenía 2 o 3 precios, pero el promedio era 900, ¿no? A veces hacía descuentos. Entonces, y no tenía reventa. Los clientes que me pagaban era una sola vez, ya no les volvía a cobrar nada. Entonces, mi
mi LTV es $900. No tenía otro servicio que vender. Ese es el primer dato que te pide el sistema para empezar a calcular todos los KPIs claves, ¿no? El segundo es CPA, porcentaje máximo que puedo pagar por adquirir un cliente, ¿no? Cuando vendemos servicios tenemos la ventaja de que pues no tenemos un costo fijo de como un producto, entonces tenemos buenos márgenes y podemos pagar, designar, o nuestro costo principal es el costo de adquisición por clientes, ya sea porque contrataste un vendedor o porque contrataste o porque estás pagando publicidad y puedes designar un monto de la venta para adquirir un cliente. En este caso, nosotros sugerimos el mínimo es un 15 y hasta un 50%, ¿no? Hay gente que dice, no me importa, le puedo subir un poco el costo a eso para que den los números y puedes pagar hasta un 50% de lo que vendes en adquisición de clientes, que sería tu costo principal. En mi caso, yo le puse aquí un 30 como máximo. No quiere decir que si tu campaña te estás pagando un 10 o un 15 está perfecto, ¿no? Pero tú dices, mientras se mantenga abajo de un 30% de mi venta como costo de publicidad, hasta ahí es mi máximo que yo estaría dispuesto a pagar. Entonces aquí pones el costo máximo. Vamos a poner un 30, que es lo que yo puse cuando empecé. Y después la tasa de no shows, ¿no? Las más bajas que hemos visto es un 10 y debes de tener un 30. Si tienes más de un 30 de no shows, hay algo que se puede hacer, ¿no? Se tiene que hacer algo para corregir eso. Entonces vamos a suponer que ahorita ya vimos la de nosotros, es un 25. Y la otra es tasa de conversión a clientes. Obviamente al principio a lo mejor no tienes este dato, por eso ponemos la referencia, ¿no? Con cuántas personas que sí asistieron a Zoom, o sea, de los que sí asistieron, tienes que hablar para cerrar a un cliente. ¿Sí? Y vamos a hablar que al principio yo cuando llegaba a un 20 era muy bueno, ¿no? Si hablaba con 10, 2 me compraban. Te puedes poner hasta un 15 cuando empiezas, si es que no tienes práctica o si ya tienes ese dato, ¿no? Pero si no lo tienes y vas empezando, ponte un 15 porque todavía no te vas a sentir cómodo y todo eso. Ya con el tiempo vas ganando experiencia. Ahorita tenemos un 25 o arriba del 20. Entonces, pero puedes poner aquí. Vamos a suponer que puse estos números. Y mi meta en aquel entonces era tener $10,000 al mes de ventas. ¿Sí? Ok. Esos son los 4 datos con los que yo empecé. Bien. Y cuando pongo estos datos aquí, ahora sí ya es todo lo que necesitas calcular. Sabiendo estos datos, el sistema te va a calcular exactamente la estrategia, el número de citas, todo lo demás que está aquí. Vamos a ver. Antes de pasar a la parte 2, preguntas de aquí. ¿No? Bien, vale. Todo bien. Okay. Bien, entonces este es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con estos números? Aquí me está diciendo, ¿sí?, que por cada $270 que yo invierta de publicidad, debo de haber generado un cliente máximo, ¿no? Obviamente, si por cada $100 que invertí en publicidad cerré una venta, pues está genial. Pero mientras no me pase 270, yo tengo posibilidades de llegar a mi meta de facturación mensual, ¿sí? Acá. ¿Qué significa? Que si en el mes cerré 5 clientes, invertí $1,000, hago la división, $200, está perfecto, estoy dentro de KPIs, ¿no? Mi negocio va a facturar y puedo llegar a mi meta. ¿Qué más? Otra cosa significa cuántos clientes al mes necesito para llegar a mi meta. Y aquí dice, necesitaría yo hacer 11.1 cierres. ¿Sí? Porque con 11.1 personas que me pagaran $900, yo iba a tener $10,000 de ventas. Entonces esto me lo calcula solo. Y aquí dice costo máximo que puedes pagar por cita. ¿Sí? Okay. En base a estos números que le dimos arriba, me dice que cuando yo esté pagando publicidad por cada $40 invertidos o menos, obviamente ese es el tope máximo, ¿no? Si la cita me está costando $30, genial, tengo posibilidad de llegar a mi meta con menos costos. Si estoy generando $15, genial. Pero si cada $50 estoy generando una cita, eso ya me pone en foco rojo y me dice que es muy improbable que llegue a este número de venta con este presupuesto. ¿Ok? Entonces, este número es clave, el costo por cita, que es diferente para cada quien. Por eso les digo, cuando me dicen a mí, ¿cuánto tengo que invertir en Facebook? No sé si no tienes estos números. La otra parte es citas que debes generar tu campaña al mes. Aquí está, 98 citas, 99. Prácticamente yo tenía que tener 100 citas al mes si quería vender $10,000. ¿Sí?
Entonces estaba preparado para tener 100 citas al mes. Entonces tenía que tener 25 espacios abiertos y llenarlos en el calendario a la semana para poder llegar a esa meta. Entonces tienes que estar dispuesto a hacer eso, ¿no? Que estamos hablando de 5 citas al día y presupuesto necesario para llenar el calendario de 5 citas al día. Eso es lo que se requiere si es que quieres llegar a estos números. ¿Por qué requiero agendar 98 citas? Porque yo sé que en base a esta tasa de no show, voy a tener en realidad 74 oportunidades de cierre. Porque de las 98 que me agendaron, nada más 74 se presentaron en base a la tasa de no show. Entonces, de estas 74 tengo que sacar los 11 clientes, porque no puedo venderles a los que no llegaron a la cita. Nada más a los 74 que llegaron. Entonces, el calendario tiene espacio para 100 citas, pero en realidad yo estuve en 74 citas. ¿Sí? Quiere decir que mi calendario debe tener 5 citas al día, 4.5, entonces voy a cerrarla en 5. ¿Sí? Voy a vender 10,000. Bueno, entonces sabiendo esto, ahora sí puedo calcular realmente cuánto dinero necesito para invertir en Facebook. Si mis campañas de Facebook le doy las primeras 2 semanas, si los comparo los números reales que me está arrojando las campañas contra los números que debe de estar aquí, ya puedo saber si tengo posibilidades si empecé por debajo de los KPIs, está perfecto, la puedo escalar. O sea, si la cita me está costando menos que esto, si a lo mejor cerré más de 25, cerré a 3 clientes, entonces ya sé que mi negocio puede facturar esto o hasta más y lo puedo escalar. Si la cita me está saliendo más cara que esto, entonces es muy improbable esperar estas ventas con estas utilidades, ¿no? Preguntas hasta aquí y díganme si esta información les es útil. ¿Sí? Si alguien... ¿Sí, Renata? Sí, no, sí, no me parece muy útil. El detalle es, aquí estás para un precio fijo. En caso de que tengas, no sé, 2 o 3 productos, o sea, es dentro de la misma línea, pero manejas 3 diferentes precios, por ejemplo, Sí, o 2. para simplificar el ejercicio, por eso se calcula el LTV, ¿no? Hay diferentes formas de calcularlos, pero básicamente es esto, ¿no? Si vamos a suponer que tú generaste el año pasado, para que calcules tu LTV, que tú generaste 100 clientes en todo el año, ¿sí? Unos te pagaron poquito, otros medio, otros alto, unos 3 meses seguidos, otros de contado, etcétera. Entonces es muy difícil tener aquí 20 o 30 precios diferentes. Entonces lo que se hace es, si tuviste 100 clientes, ¿cuánto vendiste total el año pasado? Ajá. Entonces agarras tus ventas entre el número de clientes y te va a dar un número, ese número lo pones aquí. Ah, bueno. Esa es la forma más fácil, porque si no nos metemos en un enredo de que la mitad de los clientes me pagan esto, el 10% me pagan 3 meses, el otro me pagan contado. Entonces, al hacer ese ejercicio, tienes un número rápido con el que puedes poner aquí y tener números muy reales sobre lo que puedes esperar. Okay. Jorge, una pregunta. Uh-huh. Y en el caso de, como dice Renata, hoy en día tiene un servicio, o sea, tiene 3 precios. ¿Yo no puedo sacar el promedio de esos tres servicios? No, porque Porque ese okay. promedio no es el promedio de tus servicios, porque si nadie te asegura que si vendieras el 33% de cada uno, sí, pero si la mitad de las personas te compran más barato, ese dato va a estar mal. Errado, claro. Sí, entonces claro. es el número de clientes que tienes y el ingreso por cliente en la vida que dura el cliente contigo, promedio. ¿Sí? Dependiendo del modelo de negocio, hay varias formas de calcularlo, ¿no? Cuando vendes con mensualidades, ¿sí? Entonces tú calculas el promedio. Hay unos que se quedan 12 meses pagándome, hay unos que se quedan 3 meses, entonces son 6 meses por el costo de la mensualidad, ahí tienes uno, ¿no? Pero cuando mezclas contado con mensualidades y tienes varios productos, lo más fácil es hacer lo que dije para tener este dato. ¿Cuántos clientes has generado y cuánto has facturado? Divídelos. Bien.
¿Algo más hasta aquí? No. Bien, lo último es, entonces, esta parte de aquí de abajo es, si están corriendo ya la campaña de Facebook, estos son los KPIs importantes en Meta. Meta tiene 1000 números que te va a generar de los anuncios. Y cuando vas a ver las columnas, te muestra cientos de opciones de qué números te quiere mostrar, desde quién hizo clic, quién vio el 2% del video, quién le dio like, etcétera. Cosas que no sabemos ni para qué son, cosas de atribución, cosas... Entonces, es confuso. Entonces, ¿qué es lo realmente importante para tu negocio de números? Son estos números que están aquí. Y para determinar estos números, estas son las columnas en Facebook que debes tener activas y ninguna otra más, para no confundirte. No nos importa lo demás, cuánta gente hizo clic en el me like, o cuántos te dieron like, o cuánto compartieron, cuántos comentaron. Nada de eso nos interesa más que estos números que están aquí, para efectos del negocio. ¿Sí? Entonces, si tú acomodas tus campañas como están ahí, voy a mostrar aquí la imagen. ¿Sí? Estas son mis campañas, esta la tomé apenas ayer. Y si se fijan, aquí está, ¿no? Lo primero que me interesa son las impresiones, el alcance, y aquí están acomodadas. Estas son las columnas, que si tú las acomodas en este orden y estas columnas y las guardas, como Crenti, aquí arriba las puedes guardar, vas a tener el tablero de datos importantes. ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo esto? Uno te está diciendo si se están imprimiendo, si se están viendo, cuántas personas han visto los anuncios. El costo de tus anuncios, eso nomás para saber si la tendencia, a lo mejor dices, este mes me ha bajado las citas, no sé si hay algo mal, y entonces se puede uno calcular el costo de la publicidad. Si te bajaron 20% las citas y la publicidad te subió en un 20%, que sí que no hiciste nada mal, simplemente estás en un mes donde la publicidad es más cara, ¿no? Que suele ser noviembre y diciembre, hay mucha más gente anunciándose en Facebook y la publicidad es más cara. Y es bueno tener ese dato porque a veces uno dice, ya dejó de funcionar mis anuncios y lo mueves todo y no era el anuncio, ¿no? Era que ese mes así va a ser y luego se va a normalizar. Por eso ponemos columnas que realmente nos digan cosas importantes, ¿no? Los clics, lo único que nos interesa son los clics salientes. Si ustedes van ahí en los KPIs, te van a dar como 100 opciones de clics. Clics para esto, clics del otro. Nada más los clics salientes, porque son los clics que llevan a landing page o que llevan a la página de registro. Esos son los únicos que necesitamos contabilizar. Los clics de compartir, los clics de me gusta, los clics de visitar página, todos los demás no nos interesa. Aquí están las visitas a la página de destino, que es la página de registro. Y lo otro que nos interesa son clientes potenciales, porque clientes potenciales para nosotros son personas viendo el video de valor. Un cliente potencial es alguien que está viendo el video de valor. Entonces necesitamos saber cuántas personas necesitan ver el video y de ahí cuántos agendan. Entonces aquí sacas tus tasas de conversión, ¿no? En este caso, por ejemplo, programamos 69 citas y de 670 personas, o sea, 10%. 10% de las personas que ven el video agendan. ¿Sí? De 671, 69 agendaron. Entonces mi video convierte al 10%. Y esto me sirve porque si yo hago otro video y lo puedo poner en un split test para que la mitad del tráfico se vaya al nuevo video, esa función la tiene Crenti. Y puedo ver si el nuevo video produce el 15%, por ejemplo. Y si es así, apago el primero y me quedo con el segundo, ¿no? Y así es como, por eso estos números son importantes para afinar la maquinaria, afinar el negocio y saber exactamente qué hacer. Porque si no tienes estos números, uno tiene que irse por lo que piensa, por lo que siente, ¿no? Ha de ser el comentario que me pusieron, la foto esa nunca me gustó, o sea, no sabes ni qué es y te pones a trabajar en cosas que no van a producir, que no son y no te producen una mejora. Y al tener estos números puedes identificar si los cambios que hagas te ayudaron o te perjudicaron. Okay.